Shalom, shalom, bienvenidos. Vamos a comentar acá un comentario que hizo Dislexia Tips en el video que hemos publicado, Terrible Juicio contra el José Bíblico. Y dice Dislexia Tips: Shalom, gracias Rabino por aclarar mi confusión. Aun cuando sabemos qué es bueno y qué no lo es, muchas veces no lo tenemos tan claro. Es extraño, pero eso pasa. En realidad, Dislexia Tips, no siempre sabemos lo que es bueno, ni muchas veces no sabemos lo que no es bueno. Algunas veces declaramos bueno lo malo y malo lo bueno. A veces por interés, a veces por corrupción, a veces por miedo, a veces por ignorancia, a veces por presión social. Declaramos bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Así que no lo sabemos. No hay que ser tan enfático diciendo que lo sabemos. Y no es extraño que no lo tengamos claro. Precisamente cuando se comió del árbol del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, lo que pasó fue una perturbación del aura espiritual que nos impide reconocer claramente lo que es bueno de lo que es malo. Sigo con el comentario de Dislexia. Soy de la idea que estudiar desde la perspectiva judía las experiencias de los noágidas bíblicos nos ayuda a encaminar por la senda correcta nuestro optar en la vida. Primero y ante todo, noágidas bíblicos, no sé qué significa, hay noágidas y punto. Los noágidas significa seres humanos que no son judíos, así que no hay noágidas bíblicos. En todo caso, los noágidas bíblicos serían los hijos de Noah, Shem, Ham y Yafet, esos sí eran noágidas propiamente dicho, eran los hijos, eso quiere decir noágidas, hijos de Noah. Esos son los noágidas bíblicos. Así que no sé qué quiere decir Dislexia Tips con noágidas bíblicos. Según entiendo, debería haber dicho noágidas, punto. Soy de la idea, voy a leer de vuelta lo que puso. Soy de la idea que estudiar desde la perspectiva judía las experiencias de los noágidas bíblicos nos ayuda a encaminar por la senda correcta. Quizás quiso decir de aquellos personajes bíblicos que eran noágidas. Quizás eso es lo que quiso decir entonces. Como por ejemplo Abraham era noágida, Jacob era noágida, Yosef era noágida. Quizás eso quiso decir. Ok. Así que no está diciendo que los noágidas son bíblicos, sino que estudiar a los personajes noágidas en la Torá desde la perspectiva judía, que es la única perspectiva mm, posible acerca de lo que cuenta el Tanaj. Em, o sea, ok, en realidad sí puede ser que los ayude a encaminar por la senda correcta el actor en la vida. En realidad Dios no les dio la Torá a los noágidas del mundo, se lo dio a los judíos, así que no precisarían los ejemplos de los noágidas bíblicos para saber cómo actuar, estimada Dislexia Tips. Sencillamente tienen sus 7 mandamientos, que son la base bien básica de la ética, con lo cual construyen sus propios edificios basados en esa base, precisamente. Así que no precisarían tener ni una perspectiva judía, ni qué hicieron los personajes mágicos en la Biblia para tener un correcto actuar en su vida. Simplemente sabe cuáles son los 7 mandamientos que Dios le dio a la humanidad, para lo cual no precisa la Torah. Precisa tener memoria de lo que es la propia herencia de la humanidad, pero como por desgracia la humanidad no fue leal a Dios y a su misma identidad espiritual, se precisó de que los judíos nos hiciéramos cargo del legado de las naciones, recordando las siete reglas que Dios le dio a las naciones. Pero luego de conocer esas 7 reglas y tenerlas bien claro, que es un regalo de Dios a la humanidad, que pone de manifiesto lo que está en cada espíritu del ser humano y que no se precisa judíos para estar enseñándoles lo que son esas 7 reglas después que las conoce, entonces no precisaría una perspectiva judía de las experiencias mágicas de los bíblicos. Pero, ¿sabe qué? No está mal. Igual que yo puedo aprender de las historias del Buda, no como algo religioso, sino como una persona que hizo un cambio positivo y favorable en su época. Y así como puedo aprender de, póngale, Stalin, que hizo un cambio espantoso en su época, pero es un personaje del cual se puede aprender muchas cosas, uno puede aprender cosas positivas y negativas también de las historias que nos cuenta la Torah. Siempre y cuando esas historias estén contadas correctamente y desarrolladas por un maestro que entienda lo que está explicando. Bueno, sigamos con lo que expone Dislexia. De su explicación me surgió otra duda. ¿Cuál debe ser el comportamiento de los noágidas con relación a hablar de otras personas, de si son buenos o malos, o hacen bien o mal? Así sea verdad. Creo que usted podría dar la respuesta, Dislexia. Perdón, creo que usted podría dar la respuesta, Dislexia, que no precisa que yo le diga qué es lo que tiene que hacer con ese comportamiento.
¿Le parece que es correcto estar hablando de los demás? No se precisa que yo se lo diga, sabemos que no. Así que vamos a seguir y usted misma se lo plantea nuevamente. ¿Es correcto para los no ágidas murmurar, quejarse, comparar, criticar a las personas, llevar y traer chismes? Y la respuesta, ¿cuál es? Dislexia. No se la tengo que dar yo. Cuando todas esas cosas que dice usted, murmurar, quejarse, comparar, criticar a las personas, etc., son para evitar males mayores, como por ejemplo, una panadería está infectada de ratas que caminan entre los panes, los bizcochos, etc., y usted lo sabe. Entonces, si se queja y dice, pero me están vendiendo comida perjudicial, y si compara con otra y dice, pero en la otra panadería me le venden cosas que son mucho más saludables, y si critica y dice, pero no me parece correcto lo que están haciendo acá y todavía los precios que cobran no está haciendo nada mal. Si lo hace y es mentira, bueno, ahí sí está haciendo algo mal. Si lo hace y su intención no es de que el dueño de la panadería cambie la situación, sino que lo que busca es perjudicarlo simplemente, o hacer una maldad, simplemente, bueno, ahí mejor que se calle. Pero si es para que la gente no se enferme, para que el dueño de la panadería se entienda lo que está ocurriendo, entonces puede resultar desagradable, pero es correcto. Así que no precisa que yo le diga, ni ninguna otra persona precisa. Usted lo sabe muy bien, Dislexia Tips, cuándo hablar y cuándo no, lo que hay que hablar y lo que no. Si es algo que es verdadero y trae aparejado una ganancia y es necesaria esa ganancia, una ganancia que es necesaria y es positiva, es beneficiosa, entonces por supuesto que no. Pero si uno empieza a murmurar, a quejarse, a criticar de mala manera, a hacer comparaciones que son desde el ego, o sea, para destruir, para menoscabar, para humillar, no, no es necesario, no está bien, por más que no esté escrito en las 7 leyes que Dios le dio a la humanidad. Es cierto que no hablar de los demás, sea bueno o malo, es un precepto relacionado con las leyes no ágidas de no asesinar y no robar. No, no es cierto. No hablar de los demás, sea bueno o malo, no es cierto, porque si una persona dice, te recomiendo que vayas con el dentista tal y cual, está hablando de los demás, algo bueno, y está haciendo algo importante, como por ejemplo, si ese dentista no tiene mucha clientela porque es nuevo, recién salido de la facultad, que está haciendo algo malo, usted sí está recomendando un dentista al que fue y es muy bueno. Así que es cierto que no hablar de los demás sea bueno o malo. No, evidentemente es bueno hablar bien de las personas si eso busca un beneficio y es verdad, etcétera. Así que no es correcto lo que dijo Dislexia. Usar el habla para matar socialmente a una persona, para desmoralizarla, para menoscabarla, para humillarla, para hacerle bullying, para hostigarla, para hacerle perder el trabajo, para hacerle cortar relaciones que no son tóxicas, etcétera, etcétera. En ese caso, sí está relacionado con las leyes no ágidas de no asesinar. ¿Por qué? Porque está asesinando moralmente, socialmente, emocionalmente a una persona inocente. Y podría ser de no robar también, si está buscando un beneficio material que no le corresponde. Pero recuerde que Dios nos dio esta capacidad de hablar para construir shalom. Y a veces para construir shalom es necesario destruir ciertas cosas. Vuelvo a decir, si la panadería de la esquina está infestada de cucarachas, vaya y se lo dice a las autoridades municipales, gubernamentales o quien sea, y se lo dice a sus vecinos que no compren, no porque odia al panadero, sino porque quiere la salud de sus vecinos. Por ejemplo, podríamos ir con ejemplo en donde, muchos ejemplos, donde hablar de los demás es necesario y es bueno, pero no me necesita a mí para eso. Así que espero haberle respondido esta vez, Dislexia. No era necesario no ágidas bíblicos para esto, ni un conocimiento sofisticado de Torah, Kabbalah o cosas por el estilo, sino simplemente que es ético y que es no, que está plasmado en el espíritu de cada uno. Y los mandamientos vienen a poner, a explicitar, a poner por escrito que es eso, que es lo básico en nuestras almas. De mi parte le deseo a todos vosotros que tengáis shalom y bendiciones.